Buenos días, chicos. Vamos a concluir la parte general sobre el romanticismo con esta video lección. En las clases anteriores habíamos tocado algunos de los rasgos del romanticismo: irracionalismo, subjetivismo, idealismo, individualismo, el genio creador. Ahora vamos a completar un poco el cuadro. Otro rasgo es el de la inseguridad radical. El ser romántico, y el artista en particular, es por su naturaleza, ¿no? Inseguro e insatisfecho. Esto da lugar, provoca la desazón vital romántica. O sea, el desasosiego romántico, la inquietud romántica. Pero esta inseguridad, ¿no? Y esta desazón, ¿no? son también motores de la creación artística. Otro rasgo importante es el rasgo del desengaño, ¿no? El desengaño es el resultado del choque entre el yo, el ego, hipertrofiado, o sea, agigantado, romántico, y la realidad prosaica y gris, que por definición provoca insatisfacción en el hombre y en el artista romántico. Y entonces, ¿no? aparece un profundo, un hondo desengaño, ¿no? Un tedio y un hastío vitales, que llevan también el artista a rebelarse contra las normas morales, sociales, políticas o religiosas. Otro rasgo frecuente es el de la evasión. Como la realidad es decepcionante, entonces el romántico suele huir de ella, a otro tiempo o a otro lugar. Otro tiempo es frecuentemente la Edad Media. Otro lugar puede ser un lugar lejano y exótico como Oriente, por ejemplo. Pero no olvidemos que para los demás europeos, España misma era un lugar de evasión, ¿no? Era el prototipo del país romántico. Y veremos por qué. Otra forma extrema de evasión es, evidentemente, el suicidio. El suicidio se puso de moda también no solamente en la ficción, después de la publicación del Werther de Goethe. La soledad es un tema importante y un rasgo importante del romanticismo. Adquiere especial importancia la huida de la realidad mediante el refugio en sí mismo. Esto justifica la preferencia por lugares solitarios como castillos, cementerios, jardines, espacios apartados que encontramos a menudo en las obras. Otro rasgo importantísimo tiene que ver con la representación de la naturaleza. Si en el neoclasicismo la naturaleza era una naturaleza bucólica y también inofensiva, si queremos, el artista romántico representa la naturaleza en forma dramática, con preferencia por la ambientación nocturna. Es una naturaleza que se identifica con los estados de ánimo del creador. Y entonces puede ser turbulenta, melancólica, tétrica, porque claro, es una proyección de los sentimientos del artista. Otra cosa, ¿no? que podemos poner dentro de este tema, ¿no? Es el tópico romántico, ¿no? de las ruinas, que simbolizan el predominio de la naturaleza sobre el hombre y sus obras. Es entonces, ¿no? una nueva sensibilidad la que vemos en la época romántica respecto a la época neoclásica. El romanticismo lleva a primer plano la intimidad, la introspección, la nostalgia, la melancolía, la tristeza, la soledad.
se extiende el sentimiento de fugacidad e infelicidad de la vida humana. Hay cierto gusto por lo sombrío, lo crepuscular, que revelan esta sensibilidad. Y el último rasgo que ahora vamos a tocar es importantísimo y tiene una proyección también política, evidentemente, y es el nacionalismo. Frente al racionalismo ilustrado, internacionalista, los románticos exaltan los valores de su país, recuperando su historia, sus costumbres y su cultura. Por otra parte, ¿no? El siglo XIX es el siglo de los grandes nacionalismos y también del imperialismo en algunos casos, que luego, y ambos llevarán luego también a los desastres de la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos cuatro grandes temas románticos, algunos de los cuales ya los hemos tocado hablando de los rasgos generales, pero no habíamos hablado todavía del amor. El amor es el gran tema de los escritores románticos. Generalmente es un amor no correspondido e irrealizable, concebido como una fuerza fatal que destruye al hombre. Y normalmente no, el protagonista masculino es un protagonista que, digamos, que depende totalmente de la mujer que ama, la cual a veces se muestra bastante cruel con él. De la naturaleza habíamos hablado y que se identifica con los estados de ánimo, la preferencia por ciertas ambientaciones, y por cierta representación de la naturaleza. De la evasión también habíamos hablado, perdón. Ahora, en cambio, añadimos aquí el tema de la libertad, que es, si queremos, la gran consigna romántica. El romanticismo exalta la libertad del hombre frente a cualquier ley humana. Símbolos de esta libertad serán también algunos personajes que viven al margen de la ley, como piratas, mendigos, bandoleros, por ejemplo. Pero es una libertad no solamente temática de los artistas, sino también una libertad formal. El romanticismo español empieza más tarde que en otros países. Una de las circunstancias más importantes para su difusión en España es el regreso, a partir de 1833, de varios centenares de liberales que se habían exiliado huyendo de la persecución absolutista de Fernando VII, después de la tristemente famosa década ominosa, que vosotros habéis estudiado en el marco histórico de la primera mitad del siglo. Entre estos estaban Martínez de la Rosa, el Duque de Rivas, Espronceda y otros. El romanticismo español alcanza su apogeo hacia 1835 con el estreno, o sea, con la primera representación del drama Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas. Y se considera terminado como periodo, ¿no? Como estética, en 1849, cuando Fernán Caballero publica La Gaviota, la primera obra que se considera realista. Entonces, como podéis ver, el romanticismo dura más o menos unos 15 años. Pero luego tenemos a unos románticos tardíos que escriben en la segunda mitad del siglo XIX. Rosalía de Castro y Becker. El romanticismo creó algunos géneros muy importantes, como la novela histórica, la leyenda, el drama heroico. En la prosa, además de la novela histórica, son muy importantes también los artículos periodísticos y los cuadros de costumbre. La poesía es el gran género romántico, el género donde, ¿no?, la inspiración reina, soberana,
Y en la poesía romántica tenemos ejemplos tanto de poesía narrativa como de poesía lírica. En la poesía lírica encontramos la expresión de los sentimientos, ¿no?, personales como la melancolía, el hastío de la vida, el amor, etcétera, etcétera. Románticos también son los ambientes, lugares solitarios, cementerios, la noche, la luna, ¿no?, las ruinas, el mar embravecido, etcétera. El teatro romántico. No olvidemos que Moratín, ¿no?, y los neoclásicos no habían tenido mucho éxito durante la época anterior y el público fundamentalmente prefería las viejas comedias sin reglas, ¿no?, desarregladas del siglo de oro. De manera que el teatro romántico, que también es un teatro desarreglado, triunfó bastante fácilmente sobre la comedia neoclásica. Algunas de las características del teatro romántico son, bueno, desde el punto de vista temático, temas legendarios, caballerescos o de historia nacional, por ejemplo. El protagonista marcado por un destino, esto es una palabra importante, ¿no?, extraño, singular, misterioso. Las escenas, ¿no?, la ambientación nocturna, a veces no sepulcral. Otra vez, ¿no?, el rechazo de las tres unidades. Otra vez se mezcla lo trágico y lo cómico. La división del drama en 5 actos. Y en este caso no aspira a educar, no a adoctrinar, sino a conmover. Estos son algunos nombres de autores, de dramaturgos, ¿no? Martínez de la Rosa, La Conjuración de Venecia, El Duque de Rivas, con su Don Álvaro o La Fuerza del Sino, Antonio García Gutiérrez, con El Trovador, Artzenbusch, con Los Amantes de Teruel, y sobre todo, yo diría, ¿no?, José Zorrilla, coronado como poeta nacional y escritor de la obra más popular del romanticismo español, el Don Juan Tenorio. El último género que nos queda es la prosa. Destaca, ¿no?, en la prosa romántica el artículo periodístico, el cuadro de costumbres, la novela histórica, la leyenda. El primero, o sea, el artículo periodístico, cuenta con la gran figura de Mariano José de Larra. El cuadro de costumbre, que también, digamos, escribió cuadros de costumbres. En las leyendas destaca Gustavo Adolfo Bécquer, también poeta.